Mi suegra me llama a su casa una semana antes de la boda con su hijo y deja que mi ex infiel abra la puerta, pero ahora se perderá la boda por su chistecito. Entonces, mi prometido y yo hemos estado comprometidos durante los últimos 6 meses. Estamos a punto de casarnos en 3 días, y ahora mismo hay un montón de drama por su madre. Nuestra relación comenzó hace más de 4 años, 5 diría. Yo tengo 32 años y él tiene 29. Dirijo un restaurante con un amigo mío de la escuela de cocina y nos va tan bien como un restaurante puede ir. Este amigo mío resulta ser un hombre. Así que, el hecho de que yo sea mayor que él y el hecho de que sea muy cercana a este amigo, es la razón por la que a mi suegra no le caigo bien. Además, el hecho de que ya me haya casado antes, estoy bastante segura de que no ayuda. Estuve casada con mi novio de la universidad durante 1 año, antes de descubrir que me había estado engañando durante todo nuestro matrimonio. E incluso antes de eso, cuando salíamos, me había estado engañando con múltiples mujeres. Yo lo amaba, pero, por supuesto, tuve que dejarlo porque no había manera de que me quedara con un hombre que ni siquiera podía valorarme lo suficiente como para serme leal. El divorcio fue bastante feo porque él no estaba listo para dejar ir nuestro matrimonio. Así que fue una época realmente larga y estresante de mi vida, pero finalmente pude finalizar el divorcio en mis términos y desde entonces no lo he visto. Mis amigos saben que no deben mencionarlo conmigo. Así que no tengo idea de qué ha estado haciendo. Y lo último que había escuchado era que se había mudado fuera del estado un par de meses después de que el divorcio se finalizara. Y eso fue todo. Me divorcié a los 24 años. Y después de eso, estuve soltera a propósito durante un par de años. Y con eso quiero decir que ni siquiera salí a citas ni nada por el estilo. Estuve completamente por mi cuenta hasta que sentí que estaba lista para volver a confiar en la gente. Luego tuve algunos rollos, pero nada serio. Después de todo eso, hace 4 años conocí a mi prometido. Y en ese entonces, era muy escéptica sobre las nuevas relaciones. Porque por supuesto, me resultaba difícil confiar en la gente. Pero a pesar de todo eso, él me demostró que iba en serio conmigo. Y después de unos 6 meses de invitarme a salir, finalmente acepté salir con él. Y desde entonces hemos estado juntos. Y luego, por supuesto, casarnos era otro tema por completo porque yo también era escéptica al respecto. Así que lo pospuse durante aproximadamente 1 año hasta que a principios de este año él me dijo que estaría bien con no casarse nunca, siempre y cuando significara que podría pasar el resto de su vida conmigo, con o sin matrimonio. Cuando dijo eso, me di cuenta de que era el indicado para casarme. Y fui yo quien terminó proponiéndole, porque sabía que casarnos lo haría feliz y eso era lo que yo quería hacer. Pero creo que esa fue la gota que colmó el vaso para mi suegra. El hecho de que yo hubiera decidido proponérselo en su lugar, y que mi prometido contara orgulloso esta historia a todos los que estaban en nuestra fiesta de compromiso. A mi suegra no le gustó nada y ha insistido en que lo arreglemos montando una propuesta en la que él me proponga a mí en cambio, porque así es como deberían hacerse las cosas. Pero no creemos que sea necesario, así que no lo hemos hecho. Creo que a estas alturas debe quedar bastante claro que mi suegra es una molestia, y una persona tradicional cuando se trata de sus valores y creencias con respecto a todo esto. Sí, eso ha sido un buen hueso de contención entre nosotras durante los últimos años, porque ha dejado abundantemente claro que no está de acuerdo con mis elecciones de vida, y no le gusta el hecho de que su hijo me haya elegido a mí. Siempre tiene una actitud muy rara conmigo. Siempre hace comentarios innecesarios y no me gusta. Pero como tengo a mi prometido, que siempre tiene algo para decirle a su madre y lograr que se calle, creo que no ha sido demasiado problema para mí hasta el momento. Ella dice algo, y mi prometido y yo le respondemos algo que no le gusta, pero que se merece, y se va al rincón a fruncir los labios hasta que se le pasa. De todos modos, después de que nos comprometimos, ha estado más hostil de lo habitual, porque supongo que eso cimentó el hecho de que voy a ser parte de su familia y no estaba contenta con eso. Hoy en día, casi no nos visita. Y cada vez que mi prometido y yo tenemos que visitarla, solo le habla a él y ni siquiera me mira, ni siquiera para soltar comentarios sarcásticos como solía hacerlo. Simplemente me ignora por completo. Y aunque ella piensa que eso me afecta, creo que es lo mejor para todos. Así que tampoco he intentado mejorar las cosas porque ella me está haciendo un gran favor al jugar como una niña berrinchuda. No sé, debe pensar que yo la extrañaré o algo así, y pediré por su afecto. Y mi prometido también está de acuerdo con este arreglo siempre y cuando a mí no me moleste. Creo que ya había hecho suficiente en las etapas iniciales de mi relación con mi prometido, pero claramente ella no me quiere y no le gusto y no voy a forzarla a cambiar de opinión. Así que esto venía de un lugar de amor propio y no de un lugar de desdén. Y creo que esas son 2 cosas diferentes. Y ya verán por qué saco esto a colación en un momento. Así que, en fin, hace un par de días, justo una semana antes de que mi prometido y yo se supone que nos casemos, mi suegra me llamó e invitó. Y eso en sí fue una sorpresa porque nunca había hecho algo así. De hecho, ni siquiera sabía que tenía mi número de teléfono.
pero cuando llamó y me dijo que realmente quería que fuera para que pudiéramos tener una conversación de corazón a corazón, y arreglar todas las diferencias que hemos tenido en el pasado, me quedé genuinamente en shock porque hasta ese momento no había señales de que quisiera arreglar las cosas. Y la última vez que nos habíamos visto, me había ignorado como de costumbre. Así que no me esperaba esto para nada. Estaba en el trabajo y mi restaurante no está muy lejos de su casa. Así que decidí hablar rápidamente con mi prometido al respecto porque él también estaba en el trabajo. Y me dijo que hiciera lo que me pareciera correcto, pero que no sería tan malo darle una oportunidad. Lo peor que podía suceder es volver a como estaban las cosas antes. Así que con eso en mente, acepté ir a verla y honestamente no tenía ninguna sospecha, porque no pensé que estuviera tramando algo malo, no la veía como una mente criminal. Pero ahí fue donde me equivoqué, porque se había planeado esto bastante bien en lugar de solo fruncir los labios como antes. Cuando conduje hasta su casa y toqué el timbre, esperaba que ella abriera la puerta. Pero en cambio, fue mi exmarido quien abrió la puerta y se lo veía bastante contento. Obviamente no lo había visto en mucho tiempo, y estaba tipo, ¿qué? ¿Cómo? De hecho, nunca esperé que volviera aquí en primer lugar, así que me pilló desprevenida. Y a los pocos segundos, mi suegra apareció junto a él. Ambos me sonreían. Mi suegra me preguntó si estaba feliz de ver a mi viejo amigo, como si fuera un chiste hilarante del que ambos estaban al tanto. Mi suegra entonces empezó a explicarme que después de que me comprometí, decidió averiguar con quién me había casado antes de esto. Porque, por supuesto, tenía que hacer su diligencia como madre. Y no podía simplemente dejar que su único hijo se casara con quien fuera sin ninguna información de antecedentes. Dijo que solo quería confirmar que yo había estado diciendo la verdad sobre por qué me había divorciado y todo. Así que hizo algunas búsquedas en línea y fue así como pudo encontrar a mi exmarido en Facebook. Sabía su nombre y apellido y a qué se dedicaba. Sabía dónde fue a la universidad, así que no fue tan difícil para ella encontrarlo con un poco de ayuda de sus amigas más versadas en tecnología. Porque ella, y aquí lo digo enojada, apenas sabe encender una luz, ya que una neurona la usa para odiarme y la otra para encenderla. Una vez que lo encontró, se puso en contacto con él y le dijo que me iba a casar y que le encantaría tener una pequeña charla con él antes de permitir que eso sucediera. Y él, por supuesto, siendo como es, aceptó de buena gana. Así que se pusieron a hablar y aparentemente habían estado en contacto durante los últimos 6 meses. Y cuando mi exmarido se enteró de que tendría que volver aquí, por un asunto familiar durante la semana de mi boda, no pudo haber ocasión más feliz. Y los dos decidieron gastarme esta broma. Esto al parecer se había estado gestando durante un par de semanas, y por eso mi suegra me había llamado para poder sorprenderme. Y definitivamente me sorprendí. La parte de la sorpresa no puedo negarla, pero no de una manera buena. El hecho de que se lo tomaran tan a la ligera también era algo que no podía soportar. Y en cuestión de un par de minutos, me estaba dando la vuelta y regresando a mi coche porque no podía con esto. En lugar de volver a mi restaurante, decidí conducir de regreso a casa y llamé a mi prometido y le conté todo lo que había. Estaba muy enojada porque no tenía ganas de revolver el pasado, y más con la intención de malicia de mi suegra. No sé si a mi suegra le habían dicho la verdad sobre lo que realmente sucedió y por qué nos habíamos divorciado, pero al menos conocía mi versión de las cosas. No sé qué le habrá contado mi exmarido, pero no creo que deba importar. Creo que el hecho de que ella supiera que él me había traumatizado mucho y me había herido mucho, debería haber sido suficiente para que respetara el hecho de que no quería volver a verlo. Debería haberlo mantenido alejado de mí. Puedo entender que no le guste, pero todo tiene un límite. Y esto cruzó una línea que ni siquiera sabía que la gente pudiera pensar en cruzar. Y además, se comportaba como si esto fuera algo muy normal. Estaba totalmente despreocupada al respecto. Y no creo que mi exmarido tenga remordimientos ni arrepentimientos. Este es el tipo de persona que te engaña con múltiples mujeres, no es como si puedas encontrar esos sentimientos en él. Pero no esperaba algo así de mi suegra. Era una caprichosa, probablemente con la madurez mental de alguien de 5 años y una persona que habla más de lo que piensa, pero no esperaba esto de ella. De todos modos, después de contarle todo, mi prometido volvió a casa de inmediato y estaba echando humo. Así que eso me hizo sentir un poco mejor. Me dijo que iba a desinvitar a su madre de la boda de inmediato. Y se iba a asegurar de que no tengamos ningún contacto con ella hasta que nos pida disculpas de rodillas. Y si se disculpa antes de la boda, no va a venir a la boda para que vea que lo que había hecho era lo suficientemente malo para perderse eso. Me sentí mucho mejor después de que regresara a casa y me consolara. Me reconfortó y me hizo sentir que había hecho lo correcto al contarle todo de inmediato en lugar de esperar. Obviamente, no estaba haciendo nada con la intención de separarlo de su madre. Pero creo que después de lo que pasó, él tomó la decisión correcta porque claramente no podemos tener a alguien así en la boda. Y si ni siquiera podía respetar la relación que yo tenía con su hijo,
entonces estaba claro que su antipatía hacia mí era más prioritaria que su amor por su hijo. De todos modos, después de hablar conmigo y consolarme, decidió llamar a su madre. Le dijo que estaba muy decepcionado con su comportamiento y que ya no sería bienvenida en la boda. Y a menos que eligiera disculparse conmigo y trabajar activamente en mejorar su comportamiento, tampoco sería bienvenida en nuestras vidas después de eso. Creo que mi suegra pensaba que se iba a salir de esto, que nadie iba a pensar en desinvitarla. Pero hasta yo cuando regresaba a casa tenía eso en mente, aunque fuera mi prometido quien lo sugiriera. Obviamente, tenía que defenderse en lugar de darse cuenta de que lo que había hecho estaba realmente fuera de lugar. Empezó a decir que solo había querido que fuera una pequeña broma inofensiva. Y no entiende por qué tengo que reaccionar de más porque han pasado años desde mi divorcio, y a estas alturas ya debería haberlo superado, porque no cree que sea para tanto ya. Si yo me pongo así de mal por él, quizás sea una señal de que todavía no lo he olvidado, y que casarse no es bueno para nadie. Y admito que no lo he superado, pero no de la forma que ella cree. No he superado que me lastimó lo suficiente para estar años sin poder salir con nadie o que tuviera dudas de casarme. Sí, mi ex era esa clase de gente, y mi suegra iba de camino a convertirse también. De todos modos, cuando eso no funcionó, empezó a defenderse diciendo que la única razón por la que se había puesto en contacto con mi ex en primer lugar, era para confirmar que mi prometido estaba tomando la decisión correcta al elegir casarse conmigo. Porque en el pasado, yo nunca había hecho mucho esfuerzo por llevarme bien con ella. Y mi comportamiento tampoco parecía el de alguien que pudiera ser una buena esposa en el futuro. Así que solo quería comprobar ciertas cosas y por eso eligió contactar a mi ex. Cuando se pusieron a hablar, se dio cuenta de que él ahora era un buen hombre, y que yo debo haber sido una pésima esposa, por eso las cosas no funcionaron. Y que en realidad fue él quien pidió el divorcio y no yo, así que tenía muchas cosas que ocultar. Por lo que se llevaron bien y así fue como terminaron planeando esta broma, para darme una pequeña lección de humildad por mentir. Lo gracioso de eso, es que ni mi prometido se estaba creyendo esa mentira, porque había pruebas, al menos, de quien solicitó el divorcio y los motivos, probados y firmados por un juez. Así que cuando ella se quedó sin más mentiras, mi prometido solo le dijo que quería corregir una cosa. Y era que no solo no estaba invitada, sino que ya no era necesaria la disculpa, porque al menos de su parte, ya no esperaba volver a tenerla en su vida. Después de eso, durante los siguientes 2 días, ella siguió intentando contactarlo, pero mi prometido no quería hablar con ella y nunca le respondió. No sé si la bloqueará o no, en este punto no me interesa. Aun si mi prometido no la bloqueara o cortara completamente de su vida, yo sí sé que lo haría con ella. Así que bueno, eso era lo que estaba pasando. Obviamente, ambos estábamos un poco molestos, pero intentábamos no dejar que esto se interpusiera en nuestra felicidad respecto a nuestra boda. Ahora, a solo 3 días, finalmente ha decidido contactarme a mí. Pero aquí está la cosa, no quiero hablar con ella. Incluso si quiere disculparse conmigo, igual no quiero escucharlo. No hay nada que pueda decir que pueda hacerme cambiar de idea. No solo es todo lo de mi ex, sino las mentiras posteriores. Que en cierto punto pienso que son solo inventos de ella, y que ni siquiera mi ex se las dijo. Ha llegado hasta este punto, no veo raro que viéndose acorralada, también comenzó a decir esas cosas, aun cuando mi ex no las dijese. No es que piense que mi ex es un mentiroso, solo es una teoría. La decisión está tomada, no irá a la boda, y luego de la boda no habrá más relación. No estoy dándole un ultimátum a mi prometido, pero él también piensa lo mismo. No estoy en contra de que él sí tenga una relación en el futuro. Pero, al menos el viejo arreglo de ignorarnos con su madre, ya no va a servir. Mi prometido no sabe que mi suegra ha estado insistiendo para arreglar las cosas, pero no sé si importa algo eso. No sé si contárselo, ya que estaba bastante enojado y ahora se ha tranquilizado un poco. Edición, ¿cómo llegué a ser yo la culpable por haber ido a la casa de mi suegra? Eso lo llevaba tejiendo bajo las sombras por meses. Hubiera dado igual, si me hubiera negado de alguna forma hubiera usado eso en mi contra. Quizás incluso el propio día de la boda. Prefiero haber desactivado la bomba días antes. Actualización 1. Bueno, han pasado unas horas desde que publiqué y finalmente le conté todo a mi prometido sobre lo que sucedió y porque se sentía mal no decírselo. Y todos en los comentarios dijeron que debía contárselo, así que lo hice. Y su reacción fue exactamente la que esperaba, porque se había tranquilizado. Pero en cuanto a su madre, dijo que si yo no quería hablar con ella, entonces no estaba bajo ninguna obligación de darle una oportunidad, porque ya se la había dado y la arruinó por completo, usando esa oportunidad para traicionarme y herirme sin ninguna razón. Así que estaba absolutamente dentro de mis derechos al desconfiar de ella. E incluso si no desconfiara, igual no tendría que hablar con ella si no me nace. También me dijo que no necesito sentirme mal por todo lo que está pasando, porque al final del día, no es mi responsabilidad arreglar todo.
No es mi responsabilidad asegurarme de que mi suegra haga lo correcto porque hasta ahora no he hecho nada más que ser cordial con ella. Y sí, puede que no haya intentado esforzarme por arreglar las cosas con ella, pero no soy una adulona, y no soy una pusilánime, y ella no es mi jefa, así que, ¿por qué debería hacerlo? Ella tiene un montón de problemas conmigo por razones completamente irrelevantes y arbitrarias, ¿por qué debería intentar llevarme bien con ella? Yo nunca he tenido un problema con ella, nunca he sido grosera con ella ni he hecho comentarios sobre ella como ella sí ha hecho. Así que ahora mismo, pase lo que pase, es por ella, y ella se lo buscó. Lo bueno es que seguimos en la misma página, y eso es lo que importa. Estamos a días, horas, de casarnos, y no estarlo sería un gran problema para los dos. La página de mi suegra ha sido arrancada y arrojada a la basura, donde pertenece. Mucha gente me ha estado haciendo un montón de preguntas sobre mi exmarido. Y a eso solo tengo que decir que no sé qué está haciendo. Ahora, cuando nos vimos en la casa de mi suegra por esos pocos minutos, intenté con todas mis fuerzas no mirarlo porque ni siquiera quería ver su cara porque lo odio tanto. Y fue en realidad por mi suegra que me enteré de que estaba aquí por un asunto familiar. No sé si eso sea verdad o no. No sé si realmente estaba aquí por un asunto familiar o si en realidad voló hasta aquí solo para poder hacerme miserable justo antes de mi boda. Quiero decir, honestamente, juzgando por el tipo de persona que es, no me sorprendería. Créanme, mi divorcio fue bastante malo, y no estoy exagerando. Hizo todo lo que estuvo en su poder junto con su familia y su abogado para asegurarse de que todo se finalizara en sus términos. Y al principio, ni siquiera estaba dispuesto a dejar ir nuestro matrimonio a pesar de haberme engañado tantas veces. Era como si estuviera tratando de castigarme por querer irme. Todo tenía que ver con su ego y satisfacerse a sí mismo. Eso era realmente. Así que, ahora mismo, estoy bastante segura de que se siente muy poderoso porque cree que ha logrado incomodarme justo antes de mi boda o lo que sea. Es solo un viaje raro de ego en el que está, no sé qué le pasa. Sinceramente creo que necesita ayuda porque no entiendo qué tipo de persona haría esto, especialmente cuando ni siquiera ha estado en contacto con mi ex durante tantos años. No le he hecho nada en esos años, ni siquiera he pensado en él ni he hablado de él, así que no sé cuál es su problema. Supongo que es el tipo de persona a la que le gusta el drama. Y como encontró en mi suegra a su media naranja para eso, supongo que ambos se unieron para desquitar su frustración conmigo. Honestamente, solo espero que ambos se vayan al infierno, de preferencia ahora, porque es donde las personas así necesitan estar. Hay algo seriamente mal con ambos. De todos modos, no vamos a permitir que estas personas descarrilen nuestra felicidad. Eso es lo que mi prometido y yo hemos decidido y nos vamos a apegar a ello. Actualización 2. Han pasado 24 horas desde mi última actualización, y ahora entramos a territorio cercano a mi boda. Eso vuelve más despedrada a mi suegra narcisista. Las personas así, al ver que pierden, buscan agrandar las cosas aún más, llevarlas al extremo. Ayer continuó con sus molestias. Intentó llamarme y mandarme mensajes y no respondí, y al final simplemente la bloqueé. Se podría decir que la deje hablando sola, porque los mensajes que envíe los va a leer su ego solamente. Pero esta mañana descubrimos que tenía una tercera neurona, que se dio cuenta de que ya no podía comunicarse conmigo. Supongo que eso la ofendió a nivel espiritual, o a nivel del demonio que la haya poseído. Así que decidió enviarle mensajes de texto a mi prometido y comenzó a tratar de manipularlo. Y tengo que decir que podemos estar ante el descubrimiento de la cuarta, porque eligió darle un giro nuevo. Al parecer, ahora yo soy la infiel, y que me invente toda la historia de sus infidelidades para hacerme ver como la buena y santa. Que en realidad ha sido mi ex quien la contactó años atrás, esperando que alguien en la familia de mi prometido lo salvara. Estamos ante la cuarta, o es mi ex hablando. Sin importar quién lo haya pensado el plan, puedo conceder que es ingenioso, pero no llegará muy lejos. Tengo todos los papeles en copia presentados en el divorcio, en donde se argumenta que hubo una infidelidad de su parte. Él perdió en el divorcio, puede que esté un poco dolido por eso, y por eso hizo lo que hizo con mi suegra. No encuentro otra explicación. Y en serio, ella piensa que no puedo seguir enojada con él. Hay un plazo de prescripción para cosas, ¿cómo está? ¿Quién es ella para decirme que no es normal que me moleste la reaparición repentina de mi ex, cuando estoy a punto de casarme con otra persona? Si esto sucede justo cuando estoy a punto de casarme con otra persona, es porque mi suegra fue quien decidió reintroducir a mi ex en mi vida a propósito y debería ser suficiente para molestarme. De todos modos, sea lo que sea, a mi prometido y a mí no nos importa. Y él ha borrado todos esos mensajes y ha respondido a su madre diciéndole que solo está cavando su propia tumba más hondo. También la ha amenazado, diciendo que si sigue con esto no va a resultar nada bueno para ella. No sé qué tiene planeado hacer, además de lo que ya hizo, pero ha funcionado. Desde entonces, no ha enviado mensajes. Así que creo que eso le está llegando a la neurona que está a cargo de todo esto.
Y es bueno que así sea porque puedo notar que mi prometido va bastante en serio con lo que dice. No está nada contento con nada de esto. Aún sigue sin ser invitada, y aún seguirá lejos de nuestras vidas luego de la boda. Eso no ha cambiado nada. Lo único que podría cambiar para ella es de esas consecuencias que habla mi prometido. No sé si quiero saber, porque cuando lo mencionó tenía fuego en los ojos. Pero lo entiendo, mi suegra puede provocar esas cosas, incluso en su propio hijo, que ya ha tenido suficiente de ella para 2 o 3 vidas. Actualización 3. Ya estoy casada. Ha pasado una semana y todavía no me lo creo. Estoy feliz de haber dado este paso con mi esposo, porque pensaba que no podría confiar más en el amor, pero él me ha demostrado lo contrario. No solo tengo mucha esperanza en él porque ha demostrado ser diferente a mi ex, sino por cómo ha manejado todo lo de su madre. La palabra felicidad no describe en lo absoluto lo que siento en este momento. Sé que puede ser por una euforia de haberme casado hace tan poco, pero realmente estoy así. Por supuesto, mi suegra no fue invitada y no se presentó, y nos alegramos por eso. De hecho, después de mi última actualización, no nos ha enviado mensajes ni nos ha molestado en absoluto, y estoy muy feliz, pero preocupada. En el fondo me gustaría saber de qué hablaba mi esposo porque logró mantenerla alejada. Siento curiosidad y terror a la vez, porque debe ser algo muy malo de ella. Hubo algunas personas que preguntaron por su ausencia, pero pudimos designar a una persona que conocía todos los detalles para que se encargue de contarlo. No queríamos estar repitiendo esta misma historia una y otra vez durante toda la boda. Solo en unas semanas ambos nos iremos de luna de miel, y espero que eso sea igualmente hermoso también. Estoy muy feliz, no puedo decir nada más. Actualización 4. Mi esposo ha sacado la carta que tenía contra su madre, y no sé si estoy asqueada, sorprendida o todo lo demás junto. Él sabía que tras usar eso en su contra no habría vuelta atrás. Pero como mi suegra aprovechó nuestra luna de miel, cuando no estábamos aquí para defendernos, para hablar mal de nosotros, tuvo que usarla. Incluso habló mal de su hijo, al que llamó un ciego por el amor y otras cosas aún peores, como que yo lo tenía dominado. Hasta ahí llegó la cuenta de sus neuronas, porque no sé cuál era el plan final con esto, que nunca descubriéramos que había hablado mal de nosotros. Mi esposo liberó el Kraken, le contó a todo el mundo, en especial a sus amigas con las que se reúne a jugar póker, su oscuro secreto. Como ellas juegan por dinero, mi esposo sabía que ella hacía trampa y por eso era la que más dinero había ganado a lo largo de los años. Una información que él conocía, y que ahora también se encuentra en poder de sus amigas, o mejor dicho sus examigas. Sé lo impresionante que puede sonar esto para ti, pero en realidad no era la carta ganadora de mi esposo. Lo escribí para comprobar mi teoría, de que hay personas que leen la mitad de la historia o lo que quieren leer, y luego van a los comentarios a quejarse de todo. Mi otra teoría es que estas personas tienen también neuronas limitadas como mi suegra. Mi suegra juega, o jugaba, al póker, eso es verdad, pero el secreto era otro. La verdadera carta es, mi esposo sabía que su madre se había acostado con mi ex. Ese mismo fin de semana que él vino para hacerme su pequeña broma, algo sucedió que terminó con los dos acostándose. No sé si vomitar o conducir al acantilado más cercano a toda velocidad para olvidarme de esto. Hizo bien mi esposo en no contármelo antes, porque hubiera salido en todas las fotos de mi boda con la boca abierta de incredulidad. También las personas estarían pensando que estaba embarazada, de quintillizos, de todas mis visitas al baño para vomitar. Pero él lo sabía, porque mi ex decidió enviarle esta información a mi esposo como un acto vengativo. Y él no estaba seguro de si era cierto, o era el típico comentario entre hombres de, estuve con tu mamá. Pero cuando él la amenazó con hablar sobre algo, más precisamente sobre los mensajes de mi ex, que yo pensaba que se refería a ponerse en contacto meses antes, y ella dejó de molestarnos, lo confirmó absolutamente. Ahora todos lo saben, y todos están profundamente asqueados con ella, tanto más que yo. Ahora sí está completamente cortada por nosotros, porque mi esposo la bloqueó luego de decirle que espero que haya valido la pena. Pero no es el único, porque además de lo que la gente ya sabían según mi boda, también con esto nuevo, están profundamente perturbados. No sé cómo titular esto, es demasiado para procesarlo. A mí me ha tomado un par de semanas solo poder sentarme a escribir esto sin que la comida regrese por donde entro. No hay nada más perturbador que imaginar a mi ex, que ya es una auténtica basura, junto a otra basura como suegra. Lo siento, tuve que ir al baño por unos minutos, pero ya estoy de vuelta. Como les decía, es perturbador. Lo único que espero es que ella no pierda alguna de sus pocas neuronas en los próximos años, eso sería muy peligroso para ella y todos los que la rodean. Claro, si es que queda alguno.